Hola, bienvenidos al estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Mi nombre es Ana María Ampuero y hoy día continuamos con el capítulo 13, que habla de las autoridades superiores. Este es un pasaje que ha sido usado y abusado a lo largo de la historia. Y te pregunto, ¿cuál es tu actitud frente a las Fuerzas Armadas, frente a la policía, frente al gobierno de turno? ¿Te simpatiza o no te simpatiza? Vamos a estudiar cuál es el propósito, desde las palabras del apóstol Pablo, de estas autoridades. Ven, acompáñame. En el capítulo 12, el apóstol nos ha recordado que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos dejar la venganza a Dios y que debemos ser vencidos y que no debemos ser vencidos por el mal, sino por el bien. En este contexto de cómo debe vivir una nueva humanidad guiada por el Espíritu Santo, que es el pueblo de Cristo, continuamos en los capítulos 13, 14, 15 con aplicaciones muy prácticas de esa nueva forma de vida. Te leo los primeros versículos del capítulo 13 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si eso es lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este texto ha sido usado y abusado, pero vale la pena que primeramente nos pongamos en el contexto del primer siglo. El apóstol Pablo está hablando en tiempos duros. No solo hoy hemos tenido gobiernos corruptos, dictaduras, momentos difíciles. En el primer siglo, posiblemente el apóstol Pablo está escribiendo en tiempos de Nerón o poco después, donde habían barbaridades que hacía este emperador egoísta, ególatra. Entonces sorprende una descripción tan positiva de los magistrados y del gobierno, como nos sorprende hoy también, en nuestro contexto latinoamericano, donde hay tanta corrupción. Este texto ha sido utilizado por gobiernos injustos. Por ejemplo, en Sudáfrica, en tiempos del apartheid, donde había esta situación tan espantosa, el gobierno y muchas iglesias usaban este texto para decirle a las personas que no se rebelen contra el apartheid, porque las autoridades de trasfondo holandés, blanco, en Sudáfrica eran puestas por Dios. Y uno se rebela y dice, ¿cómo es posible si están haciendo tanta injusticia? En el contexto del primer siglo, resulta que los judíos que estaban tratando de establecer el reino, muchos de ellos con sus propias fuerzas, a través de levantamientos, sublevaciones contra el Imperio Romano, tenían muchos conflictos. Y la relación entre los cristianos y los judíos era complicada, porque habían enfrentamientos entre judíos y los judíos cristianos que se habían convertido y que decían que eran de descendencia judía y que eran hijos de Abraham y que seguían a Cristo. Entonces habían fuertes enfrentamientos también al interior, digamos, entre judíos cristianos y judíos no cristianos, al punto que fueron expulsados de Roma.
Y los escritores romanos de ese tiempo decían que los judíos habían sido expulsados de Roma debido a los disturbios liderados por Cresto, a instigación de Cresto. Posiblemente se refería a Cristo, ya después de que Jesús había muerto y resucitado, en fin, pero sus seguidores se consideraban seguidores de Cristo. Entonces, la preocupación del apóstol Pablo es de que los cristianos no sean alborotadores, que sean ciudadanos pacíficos, aún en medio de situaciones injustas. Escritores romanos como Tácito, Suetonio y Plinio describen esta situación y describen que veían al cristianismo como un grupo antisocial, porque no adoraban al César como rey, como Dios, como Kyrios. Los cristianos decían que tenían otro Kyrios, otro Señor, y que era Jesucristo. Entonces habían conflictos en el primer siglo. Es en este contexto que debemos comprender estas palabras del apóstol Pablo, de que los cristianos no participen de esas sublevaciones y que respeten a las autoridades. Hemos dicho que esto de seguir a Jesús, ser el cuerpo de Cristo, guiados por el Espíritu, como lo describe en Romanos 8, es ser una nueva humanidad. Aquí el apóstol, en este capítulo, habla de que los cristianos sean gente que vive en el día, que andan como de día, que anden no viviendo con las cosas de las tinieblas, digamos, pecaminosas, oscuras, torcidas, sino que vivan a la luz. Y es en ese contexto también que vienen todas estas instrucciones que estamos leyendo en estos capítulos. Recordemos también que Jesús, cuando dialoga, digamos, con Pilato, y Pilato le dice a Jesús en Juan 19, yo tengo autoridad para que tú seas libre y autoridad para que mueras. Juan 19, 11, Jesús le responde de esta manera. Jesús le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Estas palabras del apóstol Pablo son consistentes con lo que dice Jesús, que nuestro Dios es el Rey de los soberanos de la tierra y que Dios es capaz de usar aún gobiernos injustos en sus propósitos de bien. Ahora, esto no es tan fácil, porque en el Antiguo Testamento sabemos que Dios usó a Babilonia para traer juicio sobre los judíos, sobre los israelitas, y traer lo establecido como las consecuencias de haber roto el pacto y que sean dispersados por las naciones y llevados cautivos. Entonces el propósito de Dios muchas veces implica ese tipo de disciplina. Esto no es muy agradable, la verdad. Nuestro Dios es un Dios de orden y entonces se necesitan instituciones que limiten la libertad de alguna manera, porque si no cada uno viviera como le da la gana. Necesitamos los semáforos, necesitamos una constitución, necesitamos normas que nos ayuden en la convivencia social. Y muchas veces los cristianos necesitamos, por nuestra conciencia, resistirnos a gobiernos bélicos. Hay movimientos cristianos importantes como los menonitas que son pacifistas y se han resistido a participar en la guerra por sus convicciones cristianas. Hay cristianos también en las Fuerzas Armadas en distintos países que tienen su participación en estos cuerpos como parte de su compromiso ciudadano. ¿Se dan cuenta que el asunto es complejo? Entonces no debemos aplicar este texto a rajatabla como una excusa para que gobiernos totalitarios dominen a los pueblos, apelando a su compromiso religioso. ¿Qué opinas tú? Escríbeme. Me gustaría que pongas tus comentarios al final de este video. Si es verdad lo que dice Suetonio, este romano que escribió que muchos de los conflictos que había dentro de la comunidad judía y que habían causado problemas en Roma, era porque en algunas sinagogas
habían venido cristianos que estaban tratando de evangelizar a los judíos en las sinagogas y que esto había generado muchos conflictos. Entonces este tema es muy sensible, el asunto de las tensiones entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Y es interesante que en el resto de esta porción cambia un poco el tono del apóstol Pablo y ya no se refiere a ustedes los gentiles, a ustedes los judíos, se refiere a los débiles y a los fuertes y habla de la relación entre unos y otros. Posiblemente de manera deliberada, el apóstol Pablo se distancia de esa, digamos, de esa tensión étnica o cultural y más bien mira al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, como un solo pueblo donde hay diversidad, donde hay mayor madurez, donde hay tensiones de tipo cultural, pero que hay que enfrentarlas como un pueblo maduro, un pueblo del día, un pueblo que es firme en la fe. Quiero continuar leyendo desde Romanos 13, de los versículos 8 al 14. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos resuena mucho con el Antiguo Testamento, con los 10 mandamientos, la ley, y también nos resuena con el Sermón del Monte. En Mateo 5, las enseñanzas de Jesús de cómo debe vivir el pueblo de Dios. Y su característica principal es el amor. Amor sin fingimiento, lo hemos leído antes en el capítulo 12 de Romanos. Amor genuino, un amor que hace bien al enemigo. Es algo muy distinto, muy diferente de la sociedad que nos rodea. Y claro, el apóstol Pablo hace referencia a la Torá, a algunos de los 10 mandamientos. Y además de que el pueblo cristiano se caracterice por vivir libre de deudas, que cumpla con sus obligaciones como ciudadano, porque todo se resume, como lo dijo Jesús, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquí el apóstol solo se refiere al amor al prójimo en el versículo 9. Y dice que el cumplimiento de la ley es el amor, el propósito para lo cual la ley fue dada al pueblo que fue rescatado con mano poderosa por Dios de Egipto y que entraba a la tierra prometida, tenía que vivir en amor, porque esa es la esencia de cómo Dios es y cómo Dios quiere que nos relacionemos unos con otros. Entonces la ley no está ausente del amor. Y esta ética del amor es la ética del futuro, es la ética del reino, de cuando el reino de Dios sea visible para todos y sea la realidad de toda la civilización humana en cielos nuevos y tierra nueva y sea la característica de la convivencia con toda la creación. Y la analogía que usa el apóstol Pablo para hablar de lo que ya ha ocurrido con la muerte y resurrección de Cristo y la venida del Espíritu, y la culminación de los tiempos es usar esta analogía del día y la noche. La noche como la era en la que ahora vivimos, la noche avanzada, y la salvación, la nueva creación, la venida del reino, que serían las expresiones en otros textos bíblicos del Nuevo Testamento, como el día. Permítanme leerlo entonces. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué se hace en las noches? En las noches son las parrandas, en las noches son las fiestas. Entonces, de alguna manera, eso es a lo que se refiere el apóstol. No andemos en excesos, glotonerías, borracheras, lujurias, contiendas y envidia. Andemos como de día.
andemos como que ya la nueva creación ha venido. Ya estamos viviendo como la vida resucitada, la nueva vida en Cristo. ¿Sí? El apóstol Pablo es fantástico para usar metáforas, usar formas de describir la vida vieja sin Cristo y sin el Espíritu y la nueva vida. Por ejemplo, la vida en la carne, que la hemos visto antes en Romanos 6, 7, es la vida antes del Espíritu. Es la vida en Adán. Si es que usted ha seguido los estudios de Romanos, en esos capítulos le va a hacer sentido estas palabras. Pero no es solo aquí que la encontramos. Encontramos estas referencias en Gálatas, en Colosenses. Aquí que habla de que vivamos de día y que además nos vistamos del Señor Jesucristo, nos recuerda mucho a Colosenses 3, donde el apóstol dice que nos despojemos de esa vida y que nos vistamos de Cristo, nos vistamos de la nueva vida en Cristo. Es la misma idea, que es algo que no ocurre mágicamente, por decirlo de una manera. Requiere nuestra colaboración, requiere que andemos en vida nueva, que andemos como de día. En el versículo 13, andar en significa vivir de esa manera. Andar en la luz, andar de día, andar en el Espíritu. Esa frase es una frase del mundo antiguo que el apóstol Pablo la usa de distintas maneras, pero para hablar de una nueva forma de vida en la cual colaboramos de manera deliberada. Tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, nos revela los caminos de Dios, pero nosotros decidimos dar esos pasos. Aquí en el 13:11 el apóstol dice, ya es hora de levantarnos del sueño. Es un sacudón. Ahora tenemos que vivir así. No esperar la muerte y la vida después de la muerte. Es ahora. Despertémonos y vivamos como hijos de Dios. Esa es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Lo vimos antes en Romanos 8. Entonces es necesario que se manifieste que en nosotros hay una nueva vida. Y entonces Pablo está llamando a los cristianos en Roma, sea cual sea su trasfondo, gentil o judío, que vivan como una comunidad amorosa, de hermanos que se aman, que colaboran juntos y que esa vida sea una vida atractiva para el mundo, que no sean de los que viven en deudas, que no sean de los que están robando, de los que andan en envidias, que vivan con un amor genuino. Y es bien profundo esto. Un amor genuino es distinto al adulterio. Un amor genuino es un amor de compromiso, es un amor en las buenas y en las malas, con temor de Dios. Son muchas las implicaciones de estos mandatos que nos recuerda aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo quieres vivir hoy? El mundo alrededor nuestro es un mundo difícil, es un mundo donde hay mucha corrupción, hay muchas tinieblas. Pero los que son de Cristo son la luz del mundo, en un mundo en tinieblas. Y esta es una invitación valiente. Esta es una invitación para valientes, para gente de fe, que cree que el Señor Jesucristo murió y resucitó para que vivamos una nueva vida y traigamos esta nueva forma de vida a un mundo que está en tinieblas. Eso es contracultura, es sacrificial, es distinta a la manera de pensar del mundo que nos rodea. Es por eso que en la carta a los Romanos 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. La única forma de poder vivir de esta manera es pensar de forma distinta, con los ojos fijos en Cristo, mirando a Cristo resucitado, Rey de los soberanos de la tierra, que esto que ahora vivimos es temporal,
pero que el reino de los cielos se ha acercado, ha venido en Cristo y sigue viniendo a través de hombres y mujeres que caminan en la luz. ¿Qué te ha parecido lo que he compartido hoy? A mí me trae esperanza, para que no mire la podredumbre que me rodea, sino que vea a nuestro Señor, que es todo amor y es todo luz. Te hago esa invitación a ti también.